Hola, espero que se le estén pasando muy bien. Mi nombre es Marco García, bienvenidos de nuevo a su canal iQuímica. En este video vamos a determinar la concentración de un soluto a partir de los iones que lo constituyen. Y esta concentración la expresaremos en distintas unidades de concentración. Vamos con el video. En una muestra de agua potable, se determinó que la cantidad de iones sodio que se tenían en 100 mililitros era de 2.162 gramos. Debido a que esa agua se utiliza para una determinada acción, es necesario tratarla. Para ello se le pide al encargado, que es usted, que determine la concentración de cloruro de sodio que tiene la muestra en las siguientes unidades. Inciso A: fracción masa y por ciento en masa del cloruro de sodio. Inciso B: fracción mol y por ciento mol del cloruro de sodio. Inciso C: la normalidad de la solución de cloruro de sodio. Inciso D: la molaridad de la solución de cloruro de sodio. Inciso E: la molalidad de la solución respecto al cloruro de sodio. Nota: la densidad de la solución se puede estimar en 1.01 gramos por cada mililitro. Ya que sabemos de qué va el problema, vamos a comenzar, como en todos los videos anteriores, a colocar los datos. Para comenzar, la masa de iones sodio que tenemos en la solución representan un valor de 2.162 gramos. ¿Qué más nos dice el problema? Nos dice que el volumen de solución en el que están contenidos estos 2.162 gramos de iones sodio equivale a 100 mililitros. Esto será entonces V solu. Es decir, que en 100 mililitros de solución existen 2.162 gramos de iones sodio. Como último dato, nos dan la densidad de la solución, la cual la podemos representar como 1.02 gramos por cada mililitro. Y esos serían todos los datos que nos da el problema. Vamos a colocar las cosas que hay que determinar. ¿Qué nos pide determinar el problema? Como un inciso A, nos pide determinar la fracción masa ¿de quién? Del cloruro de sodio. Y a su vez, también nos pide determinar el porciento en masa de nuestro cloruro de sodio. Como un inciso B, nos pide determinar la fracción mol del cloruro de sodio y también el porciento mol de ese cloruro de sodio. Como un inciso C, nos pide determinar la normalidad del cloruro de sodio. Como un inciso D, nos pide determinar la molaridad del cloruro de sodio. Y como un último inciso E, nos pide determinar la molalidad del cloruro de sodio. Esas son todas las formas de expresar la concentración que nos pide el problema. Vamos a comenzar a darle solución, comenzando con el inciso A. Como ustedes se darán cuenta, a nosotros nos piden determinar todas las unidades de concentración en términos del cloruro de sodio. Y a nosotros como dato nos dan la masa de iones sodio que hay en un cierto volumen de solución. ¿Cómo determinamos entonces la concentración del cloruro de sodio? Para eso vamos a realizar el siguiente análisis. Primero que nada, nosotros sabemos que el cloruro de sodio tiene la estructura NaCl, es decir, un ion sodio y un ion cloruro. Cuando el cloruro de sodio se disocia en agua, se descompondrá en dos de sus iones, el ion sodio con una carga positiva y el ion cloruro con una carga negativa.
El dato que a nosotros nos proporcionan es la cantidad de iones sodio que nosotros tenemos disociados, es decir, que tenemos 2.162 gramos de iones sodio. ¿Cómo podemos determinar la masa del cloruro de sodio a partir de los iones sodio? Para eso hay que recurrir a la estequiometría. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a colocar el peso atómico del ion sodio, que tendrá un valor de 23. Para el ion cloruro tenemos que su peso atómico será 35,5. Por lo tanto, el cloruro de sodio tendrá que ser la suma de estos dos pesos atómicos. ¿Cuál es el valor para el cloruro de sodio? Esto nos da un valor de 58,5. ¿Qué nos representan estos números? Nos representan la proporción en la que está mezclada el ion sodio y el ion cloruro en la molécula de cloruro de sodio. En este caso nosotros tenemos 2.162 gramos de iones sodio. Para determinar la masa de cloruro de sodio, simplemente hay que hacer el siguiente análisis. La masa de cloruro de sodio será igual a la masa de iones sodio multiplicado por el peso molecular ¿de quién? ¿Qué es lo que queremos obtener? Cloruro de sodio. Por lo tanto, será el peso molecular del cloruro de sodio. Y esto dividido entre el peso molecular. ¿De quién creen que será este peso molecular? Si nosotros queremos eliminar sodio, entonces tendrá que ir abajo el peso molecular del ion sodio. Y con esta relación podemos obtener la masa de cloruro de sodio. Vamos a calcularla. La masa de cloruro de sodio será igual a 2.162 gramos que multiplica a 58,5 dividido entre 23. ¿Cuánto nos da la masa de cloruro de sodio? Nos da un valor de 5.499 gramos. Y ya obtenemos la masa de cloruro de sodio. Vamos a determinar con esta masa la concentración masa-volumen, o que también podemos llamar gramos litro. ¿Cómo va la fórmula de concentración masa-volumen o gramos litro? La fórmula dice que la concentración gramos litro será igual a la masa de nuestro soluto entre el volumen de nuestra solución. En este caso, ¿quién es nuestro soluto? Nuestro soluto es el cloruro de sodio. ¿Por qué el soluto no es el sodio como tal? Porque el ion sodio constituye a la molécula de cloruro de sodio. Es por eso que este no es nuestro soluto. Y por eso no lo representé como MST. Simplemente lo representé como la masa de iones sodio. Nuestro verdadero soluto es el cloruro de sodio. Vamos a determinar entonces la concentración masa-volumen o gramos litro para nuestro cloruro de sodio. En este caso, nosotros tenemos que el volumen de solución es igual a 100 mililitros. Pero para poder sustituir en esta fórmula, nosotros tenemos que cambiar esos mililitros a litros. ¿Cómo quedará? Tendremos que multiplicar por 1 litro y a su vez dividir entre 1000 mililitros. Mililitro con mililitro nos da la unidad y nos quedará 100 entre 1000. Un truco fácil para poder hacer estas divisiones es eliminar estos ceros y nos quedará 1 entre 10. El volumen de solución será entonces a 0.1 y estos serán
litros. Y ya encontramos el volumen de solución. Vamos a encontrar la concentración masa-volumen o gramos litro. Será igual a 5.499 gramos dividido entre 0.1 litros. Nos quedan entonces las unidades correctas, gramos por cada litro. ¿Cuánto nos da el valor numérico de la concentración? Eso nos da un valor de 54.99 gramos por cada litro. Y ya conocemos la concentración gramos litro de cloruro de sodio que hay en la solución, o en este caso en la muestra de agua potable. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué determinamos la concentración masa-volumen si lo que nos están pidiendo es la fracción masa de cloruro de sodio y el porciento masa? Lo que pasa es que les voy a deducir una fórmula que relaciona a la fracción masa y a la concentración masa-volumen o gramos litro. Para comenzar, nosotros tenemos que la fracción masa de nuestro soluto es igual a la masa de soluto dividido entre la masa de solución. Hasta aquí todo es correcto. Sin embargo, esta masa de solución la podemos ver como volumen de solución gracias a que nosotros tenemos la densidad de la solución. La densidad de la solución nos dice que es la masa de la solución dividido entre el volumen de solución. Si nosotros despejamos la masa de solución, eso nos quedará como la masa de solución igual a la densidad de la solución multiplicado por el volumen de la solución. Y esto lo podemos sustituir en la fórmula de fracción masa. Nos quedará como la fracción masa de soluto será igual a la masa de nuestro soluto que divide a la densidad de la solución multiplicado por el volumen de la solución. Con esto tenemos una nueva expresión. Ahora vamos a escribir la fórmula de concentración masa-volumen. La concentración masa-volumen o gramos litro es igual a la masa de nuestro soluto dividido entre el volumen de solución. Si se dan cuenta, esta división que tenemos aquí es la misma división que tenemos aquí. Por lo tanto, esta fórmula la vamos a expresar de la siguiente forma. Fracción masa de soluto será igual a la masa de nuestro soluto dividido entre el volumen de solución. Este término, densidad de la solución, la vamos a expresar como 1 entre la densidad de la solución. Y con esto es más visible esta división. Ahora sí, podemos sustituir esta división y cambiarla por concentración masa-volumen. La fracción masa de soluto será igual a concentración masa-volumen que multiplica a 1 sobre la densidad de la solución. Como esta densidad de solución está en una división y esa división está multiplicando a la concentración masa-volumen, esta densidad de la solución la podemos mandar con la fracción masa a multiplicar, quedándonos el siguiente resultado. Concentración masa-volumen será igual a la fracción masa de nuestro soluto multiplicado por la densidad de la solución. Y así encontramos la forma de relacionar la concentración masa-volumen o gramos litro
con la fracción masa de nuestro soluto. Sin embargo, hay un problema. Generalmente, en los problemas que involucran química de soluciones, esta densidad de la solución se suele dar como gramos por cada mililitro y la concentración masa-volumen tiene unidades de gramos por cada litro. Es decir, que este gramo sí nos interesa que se quede, pero este litro nos interesa que sustituya a este mililitro. ¿Cómo realizamos esa corrección? Tendríamos que multiplicar por 1000. ¿1000 qué? 1000 mililitros por cada litro. Y entonces, ahora sí, cuando esta densidad de la solución esté expresada en gramos mililitro, cuando multipliquemos por 1000, este mililitro y este mililitro nos dará la unidad y nos quedarán las unidades correspondientes de gramos por cada litro. Ya conocemos entonces la concentración masa-volumen. La fracción masa de soluto es lo que nos interesa. Y la densidad también es un dato que ya conocemos. Vamos a despejar la fracción masa de soluto. Quedará como la fracción masa de soluto será igual, densidad y este 1000 están multiplicando, pasarán dividiendo. Quedará concentración masa-volumen dividido entre la densidad multiplicado por 1000 mililitros por cada litro. Vamos a sustituir los datos. Serán 54.99 gramos por cada litro dividido entre 1.01 gramos por cada mililitro, y esto multiplicado por 1000 mililitros por cada litro. Vamos a realizar el respectivo análisis dimensional. Este gramo y este gramo nos dará la unidad, este litro y este litro nos dará la unidad también, mililitro con mililitro nos da la unidad. Eso quiere decir que la fracción masa quedará adimensional, que es como se representa justamente a la fracción masa. ¿Cuál será entonces el valor de la fracción masa de nuestro soluto? Nos da un valor de 0.05444 y ya conocemos la fracción masa de nuestro soluto. ¿Cómo sabemos que esta fórmula en efecto es correcta? Vamos a calcular la fracción masa de soluto de la forma tradicional, de acuerdo al siguiente procedimiento. Habíamos dicho que la masa de nuestro soluto o de nuestro cloruro de sodio era igual a 5.499 gramos. La fracción masa de nuestro soluto será igual a la masa de soluto dividido entre la masa de solución. Estos 5.499 gramos de cloruro de sodio o de soluto están contenidos en 100 mililitros de solución. Entonces hay que determinar la masa de solución a partir de la densidad de la solución. Sabemos que la densidad de la solución es igual a la masa de solución dividido entre el volumen de solución. Si despejamos, tenemos que la masa de solución será igual a la densidad de la solución multiplicado por el volumen de solución. La masa de solución será entonces igual a 100 mililitros que multiplica a la densidad 1.01 gramos por cada mililitro. Mililitro con mililitro nos da la unidad y nos quedan en gramos. En este caso, ¿por qué si sustituimos el volumen de solución en mililitros?
porque a nosotros nos interesa que esta masa de solución esté en gramos, para que cuando dividamos la masa de soluto en gramos entre la masa de solución en gramos, nos dé un valor adimensional. Es por eso que aquí sí sustituimos en mililitros. ¿Cuánto nos da entonces ese valor de la masa de solución? Nos dará una masa de 101 gramos. Y ya tenemos la masa de solución y la masa de soluto. Vamos a determinar la fracción masa de soluto. La fracción masa de soluto será igual a 5.499 gramos dividido entre 101 gramos. Gramo y gramo nos da la unidad. ¿Y cuánto nos da el valor de la fracción masa de nuestro soluto en la solución? Nos da un valor de 0.05444, que es el mismo valor que nos arrojó usando la fórmula simplificada. Entonces, como conclusión, podemos decir que en efecto la fórmula que relaciona concentración masa-volumen con la fracción masa de nuestro soluto es correcta. Y esta es una fórmula que es conveniente tenerla a la mano siempre. ¿Cómo determinamos el porciento masa de nuestro soluto en la solución? El porciento masa de nuestro soluto en la solución simplemente es multiplicar a la fracción masa de nuestro soluto por 100, lo que nos da el siguiente resultado. Porciento masa de nuestro soluto será igual a 0.05444 multiplicado por 100. Eso nos va a arrojar un valor de 5.444%. Es decir, que el soluto representa dentro de la solución simplemente el 5.444% en masa. El inciso B nos pide determinar la fracción mol de nuestro soluto y también el porciento mol de nuestro soluto. ¿Cómo lo determinamos? Para ello vamos a escribir la fórmula de fracción mol. Fracción mol de nuestro soluto será igual a los moles de nuestro soluto dividido entre los moles de solución. Los moles de soluto los podemos determinar gracias a que tenemos la masa de soluto. Los moles de solución serán aquí el problema. ¿Cómo determinamos los moles de solución? En retrospectiva, habíamos dicho que una solución está constituida por un soluto y un solvente. Si eso es cierto, matemáticamente lo podemos representar como la masa de solución será igual a la masa de soluto más la masa de solvente. Pero ¿cómo determinamos entonces los moles de solución? Los moles de solución será igual a los moles de soluto más los moles de solvente. ¿Cómo determinamos entonces los moles de soluto y los moles de solvente? Si nosotros recordamos, los moles de una sustancia serán igual a la masa de esa sustancia dividido entre el peso molecular de esa sustancia también. Por lo tanto, estos moles de soluto lo podemos ver como la masa de soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto. Y aquí ya obtenemos moles de soluto, más la masa de solvente dividido entre el peso molecular del solvente. Para determinar entonces los moles de solución,
Nosotros necesitamos encontrar la masa de soluto, el peso molecular de soluto, la masa de solvente y el peso molecular de nuestro solvente. Esta masa de soluto ya la conocemos, la calculamos en el principio de la resolución de este problema. El peso molecular del soluto lo podemos determinar sin ningún problema. La masa de solvente no la conocemos y el peso molecular del solvente sí lo conocemos. El problema nos dice que es una muestra de agua potable. Por lo tanto, el solvente será agua. Y ya podemos determinar su peso molecular. ¿Cómo determinamos la masa de solvente? Vamos a partir de esta ecuación, de la masa de solución igual a la masa de soluto más la masa de solvente. Nos quedará como la masa de solvente igual la masa de solución menos la masa de soluto. Esta masa de solución la calculamos anteriormente para poder determinar la fracción masa de nuestro soluto de la forma tradicional. Ese valor de la masa de solución, es decir, de esos 100 mililitros, resultó de multiplicar el volumen de solución con la densidad de la solución, y eso nos daba un valor de 101 gramos. Ya que conocemos la masa de solución, podemos determinar la masa de solvente, que es igual a 101 gramos menos 5.499 gramos. ¿Cuánto nos da la masa de solvente? Nos da un valor de 95.501 gramos. Esto nos dice que en 100 mililitros de solución existen 5.499 gramos de soluto o de cloruro de sodio y además 95.501 gramos de solvente o de agua. Eso es lo que nos representan estos dos valores. Ya que tenemos entonces la masa de solvente, vamos a determinar la fracción mol para nuestro soluto. ¿Cómo lo hacemos? Habíamos dicho que los moles de solución serán igual a la masa de nuestro soluto, 5.499 gramos, dividido entre su peso molecular. Al principio del problema habíamos dicho que el peso molecular para el cloruro de sodio es de 58.5. ¿Qué unidades tiene que tener ese peso molecular? Gramos por cada mol. Más la masa de nuestro solvente, o en este caso que es agua, 95.501 gramos, dividido entre el peso molecular del solvente. En este caso el peso molecular del solvente es el mismo que el del agua, 18 gramos por cada mol. Gramo y gramo nos da la unidad, este mol pasará a la parte de arriba. Lo mismo pasa con esta división, gramo y gramo nos da la unidad y este mol pasará hacia arriba. Entonces ya podemos sumar moles y moles y nos quedará los moles de solución. ¿Cuánto nos da ese valor? Nos da un valor de 5.399,6 moles. Y ya determinamos a los moles de solución. ¿Cómo determinamos entonces los moles de soluto? Los moles de soluto vienen representada por esta división, porque es masa de soluto entre peso molecular de nuestro soluto. Los moles de nuestro soluto serán igual a 5.499 gramos dividido entre 58.5 gramos por cada mol. ¿Cuánto nos da los moles de soluto? Nos da un valor de 0.094 moles. Y ya podemos sustituir en la fórmula de fracción mol. La fracción mol de nuestro soluto será entonces los moles de soluto
0.094 moles dividido entre los moles de solución. En este caso serán 5.3996 moles. Recuerden que la fracción mol también es adimensional. Mol y mol nos dará la unidad. ¿Cuánto nos da entonces el valor para la fracción mol? Nos da un valor de 0.0174. Ya conocemos entonces a la fracción mol. ¿Cómo determinamos el porciento mol? Simplemente es multiplicar a la fracción mol por 100, es decir, 0.0174 por 100. Eso nos da un valor de 1.74%. Antes de continuar con el inciso C, quiero darles una fórmula simplificada que nos relaciona a la fracción masa y a la fracción mol. Sabemos que la fracción mol es igual a los moles de nuestro soluto entre los moles de solución. Esto también lo podemos ver como los moles de soluto entre los moles de soluto más los moles de solvente. ¿Por qué? Porque sabemos que los moles de solución es la suma de los moles de soluto y los moles de solvente. Por otra parte, los moles de una sustancia van a ser igual a la masa de esa sustancia entre el peso molecular de esa sustancia. Para el soluto quedarán como los moles de soluto igual a la masa de soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto. Para el solvente nos quedarán como los moles de solvente igual a la masa de nuestro solvente dividido entre el peso molecular de nuestro solvente. Si nosotros sustituimos estas dos ecuaciones en esta expresión, nos quedará algo del siguiente estilo. Masa de soluto entre peso molecular de soluto y todo esto dividiendo a la masa de soluto entre el peso molecular de nuestro soluto más la masa de solvente entre el peso molecular de nuestro solvente. Y ya tenemos una expresión que nos está relacionando las masas, pero que a su vez sigue siendo igual a la fracción mol. Vamos a realizar un poco de álgebra en esta expresión para obtener la expresión que nos relacione fracción mol y fracción masa. Para empezar, vamos a multiplicar al numerador y al denominador por 1 entre la masa de solución. Con este truco algebraico que acabamos de realizar, vamos a tener la siguiente expresión. Fracción mol de soluto va a ser igual a la masa de nuestro soluto dividido entre ¿qué? Como es la multiplicación de fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador. Será entonces masa de soluto por 1, masa de soluto, peso molecular de soluto por masa de solución, nos quedará como peso molecular de nuestro soluto que multiplica a la masa de solución. Vamos con el denominador. Todo esto será dividido entre ¿cuánto? Vamos a repartir esta fracción para ambos términos. ¿Cómo nos quedará? Nos quedará masa de soluto por 1, nos dará masa de soluto. Entre peso molecular de soluto por masa de solución, nos quedará peso molecular de nuestro soluto por masa de solución. Más
Masa de solvente por 1 nos dará la masa de solvente. Y todo esto dividido entre peso molecular de solvente por masa de solución nos quedará como peso molecular de solvente multiplicado por la masa de solución. Para seguir simplificando aún más esta expresión, vamos a juntar estos términos, masa de soluto con masa de solución. Lo mismo para el denominador, masa de soluto con masa de solución y masa de solvente con masa de solución. Nos va a quedar la siguiente expresión: la fracción masa de soluto igual a la masa de soluto dividido entre la masa de solución. ¿Y qué le pasa a este peso molecular? Simplemente lo podemos ver como 1 sobre el peso molecular del soluto. Lo vamos a dejar indicado de esta forma. Lo mismo va a pasar con el denominador. Entre masa de soluto entre masa de solución multiplicado por 1 entre el peso molecular de nuestro soluto, más masa de solvente entre masa de solución, y esto multiplicado por 1 entre el peso molecular de nuestro solvente. Se darán cuenta de lo siguiente: nosotros sabemos que la fracción masa de nuestro soluto es igual a la masa de nuestro soluto entre la masa de solución. Para el solvente ocurre lo mismo. La fracción masa del solvente será igual a la masa de solvente entre la masa de solución. Esta división es esta división. Lo mismo pasa acá abajo. Y esta división es esta división. Si sustituimos estas dos expresiones en la expresión de fracción mol, nos quedará lo siguiente: la fracción mol del soluto será igual a la fracción masa de nuestro soluto entre el peso molecular de nuestro soluto. Todo eso dividido entre la fracción masa de nuestro soluto entre el peso molecular de nuestro soluto, y esto más la fracción masa del solvente dividido entre el peso molecular de nuestro solvente. Y así encontramos una expresión que nos relaciona fracción masa de soluto y fracción mol del soluto. Sin embargo, para poder tener toda esta expresión en términos de la fracción masa de soluto, recurrimos a la siguiente propiedad: la suma de las fracciones masa siempre tiene que ser igual a 1. Lo mismo pasa con la suma de las fracciones mol, siempre tiene que ser igual a 1. En este caso nosotros tenemos dos componentes, tenemos agua y soluto, por lo tanto la fracción masa de soluto más la fracción masa de solvente tendrá que ser igual a 1. Si esto es cierto, nosotros podemos despejar la fracción masa de solvente, quedándonos como la fracción masa de solvente será igual a 1 menos la fracción masa de soluto. Y ya podemos sustituir esta expresión en la ecuación que nos relaciona fracción masa y fracción mol. ¿Cómo nos quedará entonces la fórmula definitiva? Nos quedará como la fracción mol de soluto va a ser igual a la fracción masa de soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto, todo esto entre la fracción masa de nuestro soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto, más esta fracción masa de solvente la vamos a cambiar por 1
menos la fracción masa de soluto. Y todo esto dividido entre el peso molecular del solvente. Y así es como determinamos la fórmula que nos relaciona fracción masa y fracción mol. Vamos a poner la prueba para ver si es correcta. Entonces, del problema anterior nosotros teníamos que la fracción mol era la incógnita, pero podemos determinarla a partir de la fracción masa. ¿Cómo quedará? Como 0.05444 dividido entre el peso molecular del soluto, que habíamos dicho era 58.5, todo eso dividido ¿entre quién? Entre 0.05444 entre 58.5 más 1 menos 0.05444 y todo eso entre el peso molecular del solvente, que es 18 porque es agua. ¿Cuánto nos da entonces esta operación? Eso nos da un valor de 0.0174. Como podemos observar, la fracción mol que nos dio de la forma tradicional es la misma que nos da con la fórmula simplificada. Eso quiere decir que la fórmula simplificada en efecto es correcta y es conveniente que la tengan a la mano. Vamos a determinar entonces la normalidad para el cloruro de sodio pasando al inciso C. Normalidad igual a masa de soluto entre peso equivalente multiplicado por el volumen de solución. ¿Qué conocemos de esta fórmula? Masa de soluto y volumen de solución. Lo único que nos falta determinar, peso equivalente. ¿Cómo determinamos? El peso equivalente será igual al peso molecular del soluto entre el factor E. Ese factor E, ¿cuánto valdrá? Si nosotros tenemos cloruro de sodio y no nos dicen que va a participar en una reacción óxido-reducción, este factor E tomará la carga del metal. En este caso, el metal es el sodio y el sodio siempre trabaja con 1 y el cloruro con menos 1. Por lo tanto, E tomará un valor de 1. El peso molecular del soluto ya lo determinamos, que era 58.5 gramos por cada mol. Entre E vale 1, entonces será entre un equivalente por cada mol. Mol con mol nos da la unidad y eso nos da 58.5 gramos por cada equivalente. Y ya tenemos el peso equivalente. Vamos a sustituir ahora sí en la fórmula de la normalidad. Normalidad será entonces igual a 5.499 gramos dividido entre 58.5 gramos por cada equivalente multiplicado por 0.1 litros. Recuerden que este volumen tiene que estar expresado en litros. Gramo y gramo nos da la unidad. Este equivalente pasará hacia arriba y nos quedarán equivalentes litro. ¿Cuál es el valor para la normalidad? Eso nos da un valor de 0.94 equivalentes por cada litro. Ya terminamos con el inciso C. Vamos a pasar con el inciso D. Para el inciso D tenemos que la molaridad es igual a la masa de soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto multiplicado por el volumen de solución. De aquí conocemos todos los datos, simplemente hay que sustituir. Molaridad será igual a 5.499 gramos entre el peso molecular del soluto, 58.5 gramos por cada mol, y esto multiplicado por 0.1 litros. Gramo y gramo nos da la unidad
y el mol pasará a la parte de arriba. ¿Cuánto nos da ese valor? Este valor nos da 0.94 moles por cada litro. Como vemos, es igual al valor de la normalidad. El último inciso nos pide determinar la molalidad. ¿Cómo determinamos la molalidad? La molalidad sabemos que es igual a los moles de soluto entre la masa de solvente. O también podríamos expresarla como la masa de soluto entre el peso molecular de nuestro soluto multiplicado por la masa de solvente. ¿Qué conocemos de esta ecuación? La masa de soluto la conocemos, el peso molecular del soluto lo conocemos y la masa de solvente también la conocemos. Simplemente hay que sustituir. La molalidad será igual a 5.499 gramos dividido entre 58.5 gramos por cada mol, y esto a su vez multiplicado por la masa de solvente. ¿Cuál es la masa de solvente? 95.501 gramos. Sin embargo, la molalidad, ¿qué unidades tiene? Tiene unidades de mol por cada kilogramo de solvente. Es decir, esta cantidad tiene que estar en kilogramos. Vamos a convertir entonces la masa de solvente a kilogramos. Tenemos que son 95.501 gramos. En un kilogramo hay 1000 gramos o existen 1000 gramos. Gramo y gramo nos da la unidad y nos quedarán en kilogramos. ¿Cuánto será este valor? Será 0.0955 y lo vamos a dejar hasta esa decimal. Y eso serán kilogramos. Ahora sí, ya podemos pasar este término acá. Será 0.0955 kilogramos. Análisis dimensional. Gramo y gramo nos da la unidad. Este mol pasará a la parte de arriba y será mol por kilogramo, que son las unidades correspondientes a la molalidad. La molalidad tendrá un valor de 0.9843 moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Y así es como determinamos a la molalidad. Con esto damos por concluido el problema. Recuerda que si te ha sido de utilidad este material, no olvides compartirlo para que más gente pueda beneficiarse. Estaremos subiendo contenido 3 veces por semana. Recuerda que puedes encontrar la solución de este problema en formato PDF en la descripción que se da acá abajo. Y no olvides que en iQuímica hacemos tu educación más amena. Nos vemos hasta la próxima.